Hola, mis queridos estudiantes del octavo básico del Colegio Tremel, les mando muchos abrazos y el video de la clase del día de hoy tiene como objetivo retroalimentar la actividad número uno que se titula Ruptura de la Unidad Religiosa Europea. Esta actividad ustedes tuvieron 2 semanas para desarrollarla y tenían que publicarla en el buzón de tareas del aula virtual. El que la publicó recibió su retroalimentación también en el aula virtual. A ustedes les llega un correo señalándoles que yo les hice la retroalimentación, así que es súper importante que ustedes vayan, se erijan al aula virtual para que puedan leer aquellos comentarios que yo les hice para las respuestas a sus actividades. Ahora lo que vamos a hacer es que yo les voy a entregar a ustedes la respuesta ideal a las preguntas que estaban planteadas en la guía. La primera pregunta estaba relacionada con los inicios de esta reforma protestante y tenían que ustedes leer una fuente primaria, es decir, la carta que escribió Martín Lutero al arzobispo de Magdeburgo en Alemania en 1917. Es decir, lo que ustedes leyeron es la mismísima carta escrita por puño y letra de Martín Lutero. Y yo les hacía una pregunta, y la pregunta es la siguiente, dice, ¿qué hechos motivaron a Martín Lutero a enviar esta carta al arzobispo de Magdeburgo? Y explícanos. Bueno, acá es súper importante que el hecho principal o el hecho detonante de la reforma protestante es la venta de indulgencias. Y eso nosotros lo explicamos bien en el video anterior. Y bueno, la indulgencia es un simple papel, pero es un papel que tiene una importancia fundamental para los católicos porque es un papel que perdona los pecados y que reduce la estadía en el purgatorio. Entonces, estas indulgencias estaban siendo vendidas por la Iglesia Católica para poder construir una catedral importante, pero lo que se señalaba al vender esta indulgencia era que esta indulgencia iba a perdonar todos y absolutamente todos los pecados, ¿ya? Entonces Martín Lutero estaba sumamente inconforme, enojado o sea, claramente no estaba de acuerdo con que se vendiera estas indulgencias. Pero además, dentro de la Iglesia Católica había una serie de otros elementos que Lutero también quería reformar. Lutero no quería hacer caer a la Iglesia Católica, él era un monje alemán, pero él consideraba que habían varios elementos dentro de la Iglesia que debían ser reformados. Y otro de ellos, además de la venta de indulgencia, estaba dada por la corrupción que había dentro de la Iglesia. Esto quiere decir que algunas autoridades eclesiásticas se interesaban más por el dinero que efectivamente por el bienestar de sus feligreses. O otro elemento que es súper importante, que es la venta de cargos o incluso la entrega a parientes de cargos eclesiásticos. Entonces eso se denominaba como el nepotismo y la simonía. Eso es, nepotismo es la venta perdón, la entrega de los cargos eclesiásticos a los familiares. Entonces, ustedes acá que tenían que señalar es que Lutero le envía la carta a este arzobispo diciéndole que él está totalmente molesto y no está de acuerdo con la venta de indulgencias que se está haciendo por la Iglesia Católica. La segunda actividad que ustedes tenían que desarrollar era completar un esquema sobre las iglesias protestantes a partir de lo que ustedes podían leer de este documento, que es una fuente secundaria porque se extrajo desde un texto de estudio de Santillana del año 2012. Y ahí ustedes tienen que responder tres cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el país de origen de esa religión? ¿Cuál es el principal exponente? ¿Y cuáles son los postulados de esa religión? Y las religiones que surgieron gracias a la reforma protestante de Lutero son principalmente tres, no son las únicas, pero principalmente tres. Una de ellas es el luteranismo, la otra es el calvinismo y otra es el anglicanismo. Entonces, como ustedes pueden ver, acá en el esquema se completó con los elementos más importantes. El país de origen del luteranismo es Alemania y su principal exponente, es decir, aquella persona que representa los ideales, que crea la religión o que se transformó en un vocero, en este caso es Martín Lutero. Y los postulados, muchos de ustedes me preguntaban qué significaba postulado. Los postulados están relacionados con qué es lo que cree esa religión, en qué cree esa religión. Entonces, por ejemplo, el luteranismo creía que el perdón de Dios se ganaba tras el arrepentimiento verdadero, que solamente las personas se salvaban si tenían fe, independiente de lo que hicieran, suprimió el culto a la Virgen y planteó la libre interpretación de las escrituras, que eso el catolicismo no lo había permitido hasta el momento. El calvinismo se desarrolló en Suiza
el principal exponente, que en este caso es el creador del calvinismo, es Juan Calvino, de hecho, en honor a él es que se crea el nombre, y él creía en la teoría de la predestinación, es decir, que todos al momento de nacer ya tenemos nuestro futuro determinado. Y en esta religión también se señalaba que había que hacer un cumplimiento riguroso de las Sagradas Escrituras. Y en el anglicanismo surgió en Inglaterra y el principal exponente es Enrique VIII, que en definitiva es quien crea esta religión y la crea por varias razones. Una de las razones más importantes, que también está explicada en el documento, es su deseo de separarse de Catalina de Aragón, porque en esa época la Iglesia Católica no permitía la separación. Y una de las características más importantes que se destaca en el documento es que en esta religión ya el Papa de la Iglesia Católica no va a tener ninguna importancia en este país porque es el monarca quien va a asumir, además del poder político, asume el control de la Iglesia, que en este momento es la Iglesia anglicana. Algunos de ustedes, los errores más comunes eran que confundían principal exponente con postulados, entonces ahí yo les había hecho algunos comentarios en el buzón de tareas. Y la última pregunta estaba relacionada con el análisis de este mapa. Este mapa, el título del mapa se llama Extensión de la Reforma Protestante. Por lo tanto, ustedes ya entenderán que la Reforma Protestante no se queda solamente en un alegato de Martín Lutero, sino que tiene efectos y efectos importantes. Y recuerden que yo les publiqué hace un tiempo como la mejor forma de analizar mapas. Y una de las cosas más importantes que ustedes tienen que desarrollar es leer la leyenda. Y si ustedes se dan cuenta, la leyenda habla de religiones. Con amarillo están los católicos, con este rosado están los luteranos y podemos reconocer a través de la simbología en qué lugares se desarrolló el luteranismo. Los anglicanos con un amarillo más fuerte, acá estamos en Inglaterra, y así sucesivamente los calvinistas, etcétera. Entonces la actividad era responder una pregunta, y la pregunta era, ¿es posible hablar de unidad religiosa en Europa durante la Edad Moderna? Explíquelo a partir de la información contenida en el mapa. Es decir, no solamente usted me tenía que decir si es posible o no, no es posible, sino que tenía que utilizar la información que aparece en el mapa para poder explicar el porqué de su respuesta. Muchas personas me decían, profesora, hágame de nuevo la pregunta, pero con otras palabras. Entonces, esta pregunta, ¿es posible hablar de unidad religiosa en Europa durante la Edad Moderna? Sería lo mismo que decir, ¿existe una única religión en Europa durante la época moderna? Entonces, la respuesta a esta pregunta es no, no hay unidad religiosa, no hay una única religión o no hay una religión más importante, porque en algún momento lo fue la Iglesia Católica. Recuerden que durante la época medieval la Iglesia Católica era un elemento unificador, pero tras la reforma de Lutero, tras esta publicación de las 95 tesis por parte de Martín Lutero en Alemania, se va a generar un quiebre de esta unidad religiosa porque se crean nuevas religiones que ya no son católicas. Y dentro de las religiones, ahora tenemos que utilizar el mapa, eso es súper importante, dentro de las religiones que se crean producto de la reforma protestante de Martín Lutero, encontramos, por ejemplo, y acá yo leo la leyenda, encontramos a los luteranos, a los calvinistas, a los anglicanos, entre otros. Incluso yo puedo hablar de en qué regiones yo puedo observar la presencia de algunas religiones. Yo puedo decir, por ejemplo, que en Inglaterra existen anglicanos y calvinistas, porque yo observo la simbología y la simbología me entrega esa información. Además, también puedo decir que luteranos encontramos en el Sacro Imperio Romano, en Alemania y también en Prusia. Puedo decir, por ejemplo, que en algunos territorios en Francia también hay presencia de calvinistas y que, por ejemplo, el catolicismo sigue fervientemente en España, en Italia, en Irlanda y así en otros territorios. Es súper importante que ustedes lean el mapa para poder responder la pregunta porque el mapa nos entrega una información y mucha información que es importante. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es no, no es posible hablar de unidad religiosa porque tras la reforma de Lutero se crearon nuevas religiones, como los calvinistas, los luteranos y los anglicanos. Ya, chiquillos, un abrazo gigantesco. Espero que les sirva este video de retroalimentación y nos vemos pronto. Muchos besitos.